Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Vamos a esperar que Instagram vaya avisando. Para todos aquellos que lo vais a ver grabado, que sepáis que hoy vamos a hablar del papel del gestor. ¿Qué papel juega el gestor en las finanzas de la empresa? Así que bienvenidos a los que os vais uniendo. Buenas tardes. Dejo un poquito de tiempo para que os vayáis poniendo cómodos. Muy bien. Saludar a aquellos que estéis ya por aquí. Contarme de dónde estáis, en qué ciudad, en qué país. Si estáis ya cómodos con vuestro café, habéis comido, contarme un poquito. Os recuerdo que vamos a hablar hoy de la importancia o el papel del gestor dentro de las finanzas de la empresa. Seas empresa o seas autónomo, no importa la figura fiscal que tengas. Hoy vamos a hablar de qué papel es el que tiene el gestor dentro de vuestra empresa para que sepáis tenerlo de la manera más correcta. Bien, buenas tardes. Hola Laura. Sector inmobiliario. Vale, perfecto. Desde Valencia, un saludo. Bien, los demás, ¿de dónde venís? ¿Dónde estáis ahora mismo? ¿Estáis ya café en mano? A ver, bien. ¿Quién tiene gestor por aquí? A ver, que levante la mano. Que deje puesto quién tiene gestor. ¿Podéis dejar un icono, que es algo más rapidito? Valencia. Vale. También Valencia. Bueno, qué bien, qué bien. Te dedicas a Amazon. Vendes en Amazon. Muy bien. Bien, ¿quién tiene por aquí gestoría? Primera pregunta. Podéis poner sí y una G de la gestoría para que hagamos las respuestas más rápido. ¿Vale? Sí tengo gestoría. O no tengo gestoría. No G. Porque lo gestionáis vosotros mismos. Vosotros mismos gestionáis vuestros impuestos. Muy bien. Sí, G. Genial. Muy bien. Los demás, bienvenidos, buenas tardes. ¿Estáis con café en mano? ¿Sois de té? ¿Me vais a dar un segundo? Solo, que me pongo un poco de lágrima. Esto de tener los ojos secos. Bien, buenas tardes a todo el mundo. Bien, ¿quién más tenemos por aquí? A ver, ¿de qué sectores sois? Contarme un poquito, contarme también si sois autónomos. Vamos a hablar del papel del gestor en las empresas. No en la economía personal, sino en las empresas. ¿Qué papel es el que tiene el gestor dentro de la empresa y dentro de nuestras finanzas? Sobre este tema vamos a hablar hoy. Buenas tardes a todos. Ir contándome un poquito si ya estáis con vuestro cafelito, si ya estáis o no habéis comido todavía, y sobre todo, importante, si sois autónomos, si sois empresa y de qué sector sois. Eso fundamental, porque de esa manera yo puedo, a la hora de explicar todo esto, enfocarlo más a cada uno de vosotros. Bien, aunque igualmente vamos a dar para todas partes. Buenas tardes, Renata. ¿Dónde estás, Renata? Para que sepa todo el mundo ya que te dedicas. Qué alegría verte por aquí. Vamos a hablar de la gestoría. ¿Qué papel tiene el gestor dentro de nuestras finanzas de la empresa? Vamos a aclarar este concepto. Bien, como ya han pasado unos minutitos, 4 o 5 minutitos de arrancar, si os parece, vamos a ir empezando con este tema. Quiero que sea un poquito diálogo, que me escribáis en comentarios todo lo que necesitéis, que me hagáis algún gesto de saber en casita. Muy bien, pero luego a trabajar. Estupendo, estupendo. Bueno, pues ratito de café con nosotros, Renata, genial. Bien, vamos a hablar, quiero explicaros el papel del gestor dentro de la empresa. La mayoría llevéis mucho tiempo con el negocio, llevéis muy poco tiempo con el negocio. Eres autónoma y dentista. Genial, pues presta atención. Bien, el gestor
el gestor es la persona que la mayoría de autónomos y pymes tiene contratado y la función del gestor es tramitar los impuestos de la empresa. Bien, ese es el objetivo. También el objetivo es que nos ayude en la legislación, la tiene que conocer al dedillo, la legislación, para saber exactamente, en nuestro caso, qué es lo más aconsejable para el tipo de empresa que yo quiero desarrollar. Es decir, yo quiero desarrollar un tipo de empresa, pues la persona que me hace la gestión, gestión fiscal, me asesore y me diga qué tipo de empresa es mejor, qué tipo de régimen me tengo que acoger y luego, por supuesto, que se encargue de toda la presentación de impuestos. Para que esto lo puedas ver más fácil, porque muchas veces confundís, y esto me lo encuentro mucho cuando se dice la finanza, pero eso lo lleva el gestor. No es lo que lleva el gestor. Mira, igual que en la economía personal, fijaros la palabra, la economía personal, el gestor lo que te hace es, te presenta la renta, que es un impuesto también, te lo tramita y te declara lo que ha ocurrido en tu vida. En los impuestos de la empresa ocurre exactamente igual. El gestor te presenta esos impuestos, pero no es la persona que se encarga de tu economía, ni de la personal, ni de la empresarial, de ninguna de las dos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo presento la renta, me lo tiene que presentar alguien que sabe, en base a que lo presenta, a lo que ya ha ocurrido en mi vida, pero no le pregunto al gestor a qué colegio llevo a mis hijos, o qué coche voy, o qué vacaciones cojo, o si invierto en una cosa o en otra. No, sencillamente se encarga de esa tramitación. En la empresa es lo mismo, es igual. El gestor lo que te hace es tramitar los impuestos. Para eso, tramita en la renta, lo tenemos como un solo informe, ¿bien? Pero ¿qué ocurre cuando tenemos empresas o autónomos? El autónomo no tiene obligación de llevar contabilidad. Por lo tanto, es más sencillo, es como un paso entre ser persona, tu economía personal, y la empresa. Entonces ahí hay como un vacío de falta de control financiero, porque sencillamente se hace como la economía personal. Se coge y se hace una declaración. Pero ¿qué pasa? Que la persona no tiene ni idea de su situación. No lo sabe porque no hay un registro, como ocurre con las sociedades. Cuando tengo una sociedad, yo tengo que tener una contabilidad, es obligatorio por ley. La gente se espera a que sea obligatorio por ley para llevar esa contabilidad. Bien, esta contabilidad la lleva, en la mayoría de vosotros, la lleva el gestor, porque es obligatorio por ley. Con la documentación que tú le mandas, lleva la contabilidad y presenta los impuestos. Pero si tú no te haces cargo de tu economía, de tus finanzas, de las de tu empresa, igual que de las de tu casa, no estás llevando bien, o sea, no estás llevando las finanzas, lo único que estás haciendo es presentar impuestos. Y esto quiero que lo tengáis súper claro, porque es que no son las finanzas del gestor, porque es como decir que las finanzas son de la economía de tu empresa, es del gestor porque te hace la renta, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué os digo yo siempre que hagáis? Y lo que nosotros ayudamos siempre, que tengáis el control financiero en la empresa, dentro. Me da igual que sea autónomo o que sea sociedad, porque el que pone precios al servicio eres tú. El que descansa o no descansa eres tú. El que tienes que pagar deudas eres tú. El que tienes que tomar decisiones eres tú cada mañana. No puedes ceñirte solo a que cuando lleguen los impuestos tú pagues impuestos, porque eso no es finanzas, ¿vale? Eso es cumplir con la normativa fiscal y tienes que saberla para tú tomar decisiones en tu empresa. Se ha creído durante muchísimo tiempo que, bien, a ver, por aquí, creo que durante mucho tiempo ha habido como muchísimo ocultismo con esto y como, bueno, sencillamente con esto ya es suficiente,
yo cumplo con lo legal y se acabó. Cuando el problema lo ve uno, cuando empieza a tener problemas en la empresa, problemas a ver que no consigue tener cada vez más dinero, no consigue con tantos años liberarse de su trabajo, sino que sigue en muchos casos con la dependencia del banco, la dependencia del gestor, no poder optar a muchas ayudas que hay por una mala contabilidad que tienen, bien, por no tener sus cuentas claras. Entonces, cuando llega ese momento, ahí ya tenemos como la bola creada. ¿Qué tenéis que hacer? Bien, hasta aquí, ¿quién está haciendo esto que yo le cuento? De pasar todo al gestor, confundiendo de que eso es las finanzas de su empresa. ¿Quién lo está haciendo? Dejar un corazoncito que no se ve quién es. Sencillamente así sabemos que hay gente que eso lo está haciendo. No sois los únicos. Hay muchísima gente que lo está haciendo así. Porque no sé por qué motivo, yo creo que es por un puro analfabetismo financiero que hay y falta de claridad. No se dice que las finanzas son vuestras. Ole ahí, Renata, muy bien. Las finanzas son vuestras, son mías, porque es mi dinero, porque es mi tiempo. Y existe el tener muy bien ahí, diciéndolo. O sea, genial, de verdad. Porque a partir de ahora ya sabéis que no es así, que el gestor te presenta los impuestos. Cuando tenéis una falta de liquidez, una falta de dinero en la empresa, o no hay más, es igual que en la economía personal, es que algo se está haciendo mal. No es la declaración de la renta el problema. El problema es que yo no estoy gestionando bien mi empresa. Para eso tenemos que entrar a hurgar en la parte financiera, a que toméis el control financiero y a partir de ahí centraros en ganar dinero. Ganar dinero es tener beneficios con la empresa, ¿vale? Punto básico. Muy bien. Bien, mira, no es otra cosa que os quiero comentar es que no os penséis que es algo difícil, porque eso es otra de las cosas que cuando se ha hecho creer que es muy difícil, porque los impuestos son difíciles, o sea, no te lo voy a discutir, porque además lo hacen súper enredado. Esto es lo que me adelantas de pago, esto es lo que tienes que pagar después, etcétera. Pero eso es una parcela del negocio, ¿vale? Eso es como nuestra declaración de la renta, pero en empresas hay varias declaraciones. Pero lo que es la economía mía, igual que mi economía personal, nosotros en la mentoría Vive, está la economía personal también. ¿Por qué? Pues porque forma parte de las finanzas de una empresa y del empresario. Es fundamental. Y porque tú tienes que saber que con tus 24 horas del día, que son las que tú tienes, tú has decidido montar una empresa, ¿vale? Montas una empresa. Me da igual autónomo que SL, es una empresa. Eso lo hacemos para que mejore nuestra vida, igual que uno cuando quiere un trabajo, quiere una situación, debe ser siempre para mejorar en nuestra vida. Entonces, yo tengo que saber si el dinero que tengo es mejor que lo invierta en la empresa o es mejor que lo invierta en otro mercado. Es decir, le doy mi dinero para invertirlo mejor en el mercado inmobiliario, es otro mercado. Yo lo conozco, yo lo manejo, yo sé que ahí voy a ganar, voy a perder. Esto ocurre mucho, o en hacer otras inversiones porque, fijaros, estamos hablando de las finanzas de la empresa por un lado y luego estamos hablando de las finanzas personales. Hay muchos profesionales también que os asesoran en finanzas personales, en el sentido de ¿en qué invierto? Invierto en otros, en bolsa, en cripto, en inmuebles, otras series de inversiones. Inversiones es un campo muy amplio. Vosotros tenéis que saber, a la hora de decidir dónde vas a invertir, saber analizar. Para eso tenéis que saber de finanzas, sin más, ¿vale? No es solamente que me digan dónde pongo mi dinero, porque no es la solución y los que lleváis muchos años ya lo sabéis, que eso no va por ahí. Bien, ¿se ha entendido esa diferencia? ¿Es el papel que tiene el gestor dentro de la situación financiera de la empresa? A ver, decirme si ha quedado claro cualquier pregunta que tengáis. Venga, espero por aquí. Yo siempre digo la frase de la información financiera es poder.
Y eso debe estar en vosotros. Bien, siempre la información tiene que estar en vosotros precisamente por esto, porque son las decisiones de vuestra situación económica, sea la personal o sea la de la empresa. Porque después, dentro de todas las opciones, genial, claro, porque después dentro de todas las opciones donde uno puede invertir, pues tiene que analizar, además se llama así, voy a analizar dónde pongo yo mi tiempo y mi dinero, si es una mejor opción para mí o no lo es. A veces no querer mirar este lado hace que luego la cosa se complique bastante, porque es lo que, o sea, bueno, yo creo que a estas alturas ya muchos sabéis la de problemas que tenéis financieros o con Hacienda por no haberos hecho cargo de la parte de la finanza. Entonces, para mí es muy importante que quede muy claro que las finanzas son del empresario, son de la persona física, somos nosotros los que tenemos que saber de nuestro dinero. Y otra cosa es la presentación de impuestos. Al gestor, si el gestor es la persona que te lleva la contabilidad, el objetivo de que te lleve la contabilidad es obligatorio por ley porque Hacienda pide que se declare, o sea, llevar un control de lo que la gente cobra para pagar impuestos. Pero ¿qué ocurre? Que la empresa necesita tener información, no puede estar a ciegas. Es por eso que vosotros tenéis que tener el acceso al 100% de vuestra contabilidad y tenerla en tiempo real. Bien, esto nosotros lo explicamos de una manera muy fácil y muy sencilla para que cualquier persona lo tengáis en vuestro negocio. Y a partir de ahí, una vez que yo sé hoy cómo está mi negocio, sé cómo debe estar con el menor coste posible, entonces yo voy a poder seguir creciendo, tomando decisiones que me lleven cada vez más a convertir mi empresa en ese activo que debe ser. Cuando hablo de un activo significa que genere ingresos pasivos, muy diferente al autoempleo. Bien, pero el primer paso siempre es empezar con controlar lo básico. Y lo básico es entender que las finanzas son vuestras, no son del gestor. El gestor te presenta la renta, te presenta los impuestos de la empresa y tú eres el que tienes que saber exactamente previamente cuánto vas a tener que pagar, tenerlo todo controlado y tener tus datos al día para poder tomar cualquier decisión en tu negocio. Bien, contadme por aquí, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Venga. Nosotros estamos en Sevilla, pero todo lo que hacemos lo hacemos online. Bien, entonces no tengáis problema, estéis donde estéis, podéis trabajar con nosotros. Es la forma más fácil, económica también, de optimizar tiempo para que controléis cuanto antes las finanzas. El objetivo que yo me enfoco siempre es, dentro de la parte de finanzas hay muchísimas. Mi enfoque es el crecimiento de la empresa. Nos centramos en que toméis ese control financiero vosotros. El gestor es la persona que os asesora, que os debe asesorar en la parte fiscal. Si no, tú vas a saber identificarlo perfectamente para poder cambiar de gestor. Y nosotros lo que hacemos es, en la parte financiera de la empresa, ayudarte a que tengas los datos reales en tiempo real y además estrategias de crecimiento, tanto estrategias de negocio rentable y escalable como estrategias de marketing. Yo siempre digo, del post al balance, todo medido al 100%, para que podáis tener el control de los números, el control de la facturación, el control del beneficio y ya luego podréis tomar todas las decisiones que queráis de dónde poner vuestro dinero, dónde ponerlo, cómo hacer crecer vuestra riqueza y vuestro patrimonio. Muy bien. Por aquí, ¿quién entiende un balance? ¿A quién le digo si entiende un balance y me diría que sí? Me podéis decir sí y no. A ver, venga, quiero ver esa respuesta. ¿Quién sabe? O sea, decirme sí, sé leer sí sé leer el balance, si lo entiendo. No, no lo entiendo. El balance de mi empresa. De la vuestra, claro, no de la mía.
que deberíais saber leerlo igualmente, pues se leen todos igual. A ver, venga, decirme sí o no. No estoy segura, es no. Nuria, lo siento. Sí, Renata, sí, perfecto. Muy bien. Balance es activos, pasivos, patrimonio neto, reservas, gastos, ingresos. Bien, todo eso. ¿No? ¿Vale? Bien. Es la radiografía del negocio, un balance. Entonces hay dos partes dentro de eso. Primero es tenerlo al día, bien, y luego tenerlo con nombre y apellido, que lo entendamos bien, no tengamos unas subcuentas así que no la entiende nadie, que no se sabe lo que se ha metido ahí, porque entonces no podemos supervisar si hay algún gasto que esté equivocado. Y luego, por otro lado, saber qué ratios son los que tenemos que calcular que nos diga que ese balance está bien o mal. Imaginaros una analítica médica, ¿no? Primero es saber qué datos son los que hay que sacar y luego saber dónde deben estar, ¿no? Esos datos. O sea, si tengo el colesterol alto, ¿es a partir de cuánto? Claro, es un mundo, pero porque no te has formado nunca. O sea, eso no se aprende. O sea, imaginaros el ejemplo es, si yo por mucho que vaya al médico no voy a aprender a leer analíticas. Entonces vosotros por mucho que vayáis a preguntarle a un gestor, no lo vais a entender. Primero, porque el gestor nos tiene que formar. Eso es lo primero, el gestor no está para formaros. Y segundo, que probablemente tampoco quiera, a lo mejor no quiere que le superviséis el trabajo. Hay gestores que no quieren, hay otros que sí, porque saben que es una colaboración. Para que una empresa vaya bien, el gestor no puede ir por su cuenta y decir yo confiar en mí, que yo sé lo que hago. No, tú no sabes lo que haces porque tú estás en una empresa, en colaboración. Tú estás presentando los impuestos de mi empresa, que los pago yo. Por lo tanto, yo no me desentiendo. Yo lo superviso absolutamente todo. Entonces, se te hace un mundo, pero quizás no te lo han explicado bien y fácil. Si no estáis... tenemos una masterclass gratuita donde explicamos muy sencillo, son 40 minutos, además es nueva, donde vais a ver cómo podéis aprender de una manera muy sencilla. Te puedo asegurar que gente que nunca en su vida lo habían entendido, nunca en su vida se habían dedicado a nada de esto financiero, en muy poquito tiempo lo han entendido, lo controlan, tienen sus cuentas controladas y generan resultados. A poco que vosotros controláis vuestras finanzas, o sea, los resultados se disparan. Y dedicarte un par de meses, 3 meses, que son los iniciales, a decir, mira, esto lo hago, es que os va a cambiar completamente. Pero ya no solo para el negocio de ahora, sino para cualquier negocio que tengáis. ¿Bien? Bien. Bueno, pues la hora del café y la pausa se nos va terminando, que hay que volver y hay que seguir. Renata, que hay que volver, que decías que estabas en casa y ahora volvías, los demás que también estabais en una pausa, ahora ya continuar. Y quiero deciros algo muy importante. Cuando uno domina sus finanzas, significa no que supervisa y cuenta el dinero. Eso no es como dominar de que yo miro el dinero que no se mueva del banco, sé dónde va cada euro, no. Significa que yo sé qué decisiones tengo que tomar. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. El primer paso es por entender rápidamente todo. O sea, lo básico de finanzas hay que entenderlo. Eso lo primero. A partir de ahí podremos empezar con estrategias más complicadas. Pero si no entendemos lo básico, no tenemos dominado lo básico, da igual el resto de cosas que hacéis. Hay muchas personas de vosotros que me encuentro hace años y os veo ahora, años después, seguís con la misma situación, aunque haya cambiado el tipo de empresa o el tipo de producto o servicio que vendéis, porque seguís sin tener controlada vuestra parte financiera. Así que de verdad es mucho más difícil y mucho más complicado llevar un negocio sin tener ni idea de lo que estamos haciendo. ¿Bien? No de lo que estáis haciendo, cuidado, sino de, no significa que seáis, o sea, que no tengáis ni idea de vuestra profesión, sino del negocio, de cómo se mide, de cuánto es mi objetivo,
¿Cuánto tengo yo que conseguir? ¿Me puedo quedar tranquilo con los resultados que tengo ahora? ¿O este fin de semana me tengo que quedar a echar horas porque estoy perdiendo rentabilidad? ¿O porque estoy ganando rentabilidad? ¿O dónde tengo una fuga? Es que eso es fundamental. Es fundamental. Y eso no es que te presenten impuestos y que tú te quedes tranquilo de que el gestor te presenta impuestos. Hace muy poco me decía una persona que estaba de vacaciones, le había llegado una carta de Hacienda y no la había abierto hasta volver de vacaciones porque sabía que le iba a dar algo. O sea, por la sensación de la angustia que tenía de qué va a pasar. ¿Y sabéis por qué? Pues porque no tiene ni idea de lo que le pueden coger. No tiene ni idea y eso no puede ser. Tú tienes que saber perfectamente todo lo que está haciendo y tu balance tiene que estar la realidad. Tiene que ser lo más real posible, porque de ahí te quitas de absolutamente todos los problemas. Todos. Con tu negocio, si tu negocio va mal, si tu negocio va bien, con Hacienda, con absolutamente todo. Y eso solamente lo vas a evitar teniendo tú el control de tus finanzas. Así que vosotros elegís si queréis tener que te llegue una carta o sufriendo que te llegue o que te llegue y ahora ya... O sea, fijaros el nivel de estrés durante esos días de vacaciones fastidiado por una carta porque no sabes cuál es la magnitud de lo que puede pasar. Así que eso, no pongáis vuestras finanzas en manos externas. No, son vuestras y en manos externas que os ayuden en cosas concretas, pero que vosotros podáis supervisar a la persona que os lo está haciendo. Bien, os invito a todos a que veáis la masterclass que tengo gratuita, que puedes verla en el perfil de mi biografía. Puedes ir a verla ahora, ahora en cuanto termine, 40 minutos, te la pones y escucha bien cómo no es un mundo, cómo es muy fácil y cómo es cuestión de unos meses de diferencia lo que te separa que estés a ciega a que lo tengas todo controlado. Bueno, pues buenas tardes a todos, os mando un abrazo, que paséis buena tarde de martes. Nos vemos el martes próximo. Aquí os dejaré en las historias para que me preguntéis qué temas queréis que tratemos. Y luego también os recuerdo que este jueves hay una formación intensiva gratuita de análisis financiero. También tenéis el link en el perfil de Instagram. En caso de que no lo encontréis, escribir la palabra intensivo aquí cuando dejemos el vídeo en los reels, en el, ¿cómo se llama? En el feed de Instagram podéis dejar la palabra intensivo y ahí os va a llegar un enlace a vuestra bandeja privada. Si dejáis la palabra beneficios, os va a llegar el enlace para la masterclass gratuita que os había comentado. Estos dos eventos son gratuitos. Para más información de las mentorías, tienes que dejar la palabra agenda y en una agenda ya hablamos cuál es mejor para ti. ¿Bien? Bueno, pues un abrazo muy fuerte y espero que paséis de ser personas que ven vídeos a personas que entran en acción, porque ahí es donde está la diferencia. Un abrazo y muy buenas tardes. Chao.